Granjero millonario busca empleada y encuentra una esposa que cambia su vida para siempre. En un pequeño y vibrante pueblo en el corazón de Latinoamérica, Daniel, un joven granjero, se había convertido en el orgullo de la comunidad. Lo que antes era un terreno lleno de maleza, ahora brillaba con las cosechas más exuberantes. Maíz dorado, tomates rojos como el fuego y fresas que dejaban un rastro dulce en el aire. Pero a pesar de su éxito, una sombra oscura acechaba su alma, un vacío que crecía con la insistencia de su madre en verlo casado, con hijos que corrieran entre los surcos. La rutina diaria, a pesar de ser próspera, se había convertido en una pesada carga. Daniel se despertaba con la misma música de las aves, pasaba horas en su tractor y al llegar la noche se encontraba solo frente a su mesa, sobrecogido por un nudo en la garganta. Todo cambió un día cuando decidió contratar a una mujer para ayudarle con la cosecha. Elena, una recién divorciada, con una historia que podía ser tanto un eco de su propio dolor como una tregua inesperada. Ella llegó a la granja una mañana, con una cesta de frutas y harapos que llevaban el aire de su pasado como un estigma. El día que Elena apareció fue como un soplo de aire fresco. El sol brillaba, los colores de la granja resplandecían y el aroma de la tierra mojada parecía bailar en el viento. Sin embargo, su mirada oculta traía consigo tormentas de recuerdos, llenos de inseguridades. Mientras los dos trabajaban codo a codo en el campo, compartían risas nerviosas y silencios llenos de significado. Daniel sentía cómo su corazón latía más rápido cada vez que ella sonreía, y se dio cuenta de que había en ella un destello que iluminaba su mundo gris. Los días se sucedían, llenos de pequeñas tensiones y momentos de ternura. Elena desenterraba no solo las cosechas, sino también fragmentos de su propia vida, historias de promesas rotas y sueños perdidos. Por su parte, Daniel se iba abriendo, revelando sus miedos y la presión de cumplir con las expectativas de su familia. Pero a medida que la conexión entre ellos crecía, así también lo hacía el peligro. Un antiguo rival de Daniel, celoso de su éxito, estaba al acecho, dispuesto a destruir todo lo que había construido. Fue en una tarde de lluvia cuando la verdad salió a la luz. Una llamada inesperada, un secreto que Elena había guardado celosamente, apareció como un relámpago en medio de la tormenta. Daniel observó cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras revelaba lo que había estado ocultando, un pasado que podría cambiarlo todo. El aire pesado se tornó en una mezcla de confusión y miedo. Daniel sintió la opresión en su pecho, la indignación y la tristeza luchando por salir. La granja, antes un refugio, ahora parecía una trampa donde sus sueños se desmoronaban. Pero en medio de toda esa oscuridad, un pequeño rayo de esperanza asomaba en sus corazones. Podrían apoyarse mutuamente para enfrentar sus demonios y salir victoriosos, o el amor incipiente que florecía se convertiría en cenizas ante los fantasmas del pasado. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. La tensión en el aire era palpable. Daniel, con el corazón acelerado, miró a Elena. Ella estaba a punto de desvelar el secreto que había mantenido oculto y en su expresión se leía una mezcla de miedo y resolución. El silencio era abrumador. Daniel, comenzó con la voz temblorosa, hay algo que necesitas saber sobre mí. Su mirada se hundía en la tierra como si buscaran respuestas entre los surcos. Daniel se sintió atrapado, como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. Su mente daba vueltas, un torbellino de preguntas lo bombardeaba, que podía ser tan terrible. Mientras ella hablaba, un trueno retumbó en el cielo. El viento sopló con fuerza, arrastrando hojas y ramas como un presagio de lo que estaba por venir. Antes de llegar aquí, las palabras se escaparon entre su angustia. Daniel la miró intensamente. Su corazón era un tambor que resonaba en su pecho. Antes de llegar aquí, estuve involucrada en un negocio oscuro, algo que no quiero que te afecte. En ese momento, un grito desgarrador rompió el aire como un cristal siendo aplastado. Ambos se giraron hacia la dirección de la granja. Desde la entrada, un grupo de hombres irrumpió, sus rostros ocultos tras pasamontañas, sus ojos ardían de rabia. Era su antiguo rival, el mismo que había estado acechando. La ira en su mirada brillaba como fuego. «Daniel, sabes que no puedes escapar de esto», gritó uno de ellos con una voz rasposa y amenazante. El instante se congeló.
La realidad de la amenaza se cernía sobre ellos como una sombra oscura. Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Elena se quedó rígida, su rostro palideció. Tienes que irte. Ahora, le dijo empujándolo, pero él no podía moverse, atrapado en la mirada de la desesperación en sus ojos. Elena. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es esto? Preguntó, la incredulidad ahogando su voz. La lluvia comenzó a caer, una cortina de agua fría que empapaba la escena. Las palabras de Elena flotaban entre el ruido, pero él no podía entenderlas. Yo hice esto por ti, no quiero que te lastimen, gritó ella, sus manos temblorosas aferrándose a él. De repente uno de los hombres se adelantó y su mano se alzó. Daniel sintió una oleada de instinto. No, recorrió su mente. En un estruendo el hombre cayó de espaldas, una sombra se movió rápidamente detrás de él. Daniel se giró y vio a un hombre mayor, rostro familiar, un ex socio de su familia. Suéltalo, ordenó, era una figura que no esperaba, un aliado que había estado distante. Elena miró al nuevo intruso con confusión. Daniel se sintió atrapado entre dos mundos. El de su vida nueva junto a Elena y el de un pasado que lo acechaba. ¿Qué sabes de ella? Le gritó al viejo compañero, desbordante de furia. Pero en el fondo el secreto de Elena, ese oscuro pasado, surgía con urgencia. El enfrentamiento se intensificó. Gritos, empujones, el eco de la lluvia golpeando el suelo. Daniel sintió cómo sus rodillas flaqueaban. Pero lo que realmente lo dejó paralizado fue el grito desgarrador de Elena cuando una de las figuras encapuchadas se acercó a ella, tirándola hacia atrás. La visión de su rostro asustado y el terror en sus ojos le partieron el alma. No, Elena, rugió mientras el caos se desataba a su alrededor. En ese estallido de violencia, comprendió que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Todo se volvió un borrón de movimientos y gritos. La confusión reinaba, pero una pregunta resonaba a través del estruendo. ¿Cuáles eran los verdaderos secretos que unían a Elena y su pasado? Daniel lo sabía, su vida, sus sueños y su futuro dependían de la respuesta. Y mientras la tormenta arremetía en el cielo, la verdad aún permanecía oculta en las sombras. La vida que conocía estaba al borde del abismo. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad o ésta lo consumiría por completo? La visión de Elena gritando llenó la mente de Daniel de pavor. Quería correr hacia ella, abrazarla, protegerla de ese futuro sombrío que se dibujaba, pero todo se volvió un caos. Los hombres encapuchados se acercaban, mientras el trueno resonaba como un grito acallado por la tormenta. La lluvia caía, pero su sudor aún empapaba su frente. Elena, gritó, su corazón palpitando con desesperación. El viento aullaba, llevándose consigo la tranquilidad. Entonces, de la nada, un destello de luz cruzó el cielo. Era un relámpago, iluminando el rostro de Elena por un segundo. Daniel vio sus ojos llenos de terror y comprendió, no solo estaba en peligro ella, sino también todo lo que había construido. De repente, uno de los hombres se lanzó hacia ella. Daniel sintió que se le cortaba la respiración. No, rugió cuando un disparo resonó en el aire. El mundo se congeló. Por un instante el ruido cesó, todos se giraron hacia la fuente del sonido. Esa visión, ese momento en cámara lenta, grabado para siempre en su mente. El hombre que amenazaba a Elena se detuvo. Su cuerpo cayó hacia atrás y el caos estalló nuevamente. Daniel se dio cuenta de que, en la distancia, un cuarto hombre había aparecido, empuñando una pistola. Su rostro era conocido. Era Julián, su viejo amigo, el que había estado fuera del pueblo por años, pero que siempre había sido un vínculo con su pasado, uno que creía perdido. Julián, ¿por qué? Murmulló Daniel aturdido, incapaz de entender. Esto no es lo que parece, dijo Julián, pero su voz se perdió entre los gritos y los empujones. Quería aclarar, pero el tiempo se les escapaba, la pelea estalló. Daniel vio cómo uno de los hombres se volvió contra Julián, arma en mano. En un rápido movimiento, Elena se interpuso y todo en el mundo de Daniel se desmoronó. Un grito desgarrador de Elena, lleno de sufrimiento, resonó mientras la bala salió disparada. No, volvió a gritar. El sonido del disparo la encontró justo cuando ella se lanzaba hacia Julián. Pero lo que sucedió a continuación fue inesperado. La bala, en su frenética trayectoria, cruzó el espacio en un giro errático, y en un momento de horror absoluto, impactó en el lado de Julián. El tiempo se detuvo. La escena se calmó, el eco del disparo reverberó en las paredes de su mente. Daniel observó cómo Julián caía al suelo, su rostro transformado en un retrato de dolor y sorpresa. Elena se arrodilló junto a él, gritando su nombre en un alarido desgarrador. No, Julián, la revelación aplastó a Daniel, la confusión lo envolvió como una manta pesada. ¿Por qué estaba Julián aquí? ¿Por qué Elena se había lanzado a protegerlo? ¿Qué secretos compartían ese par? Los hombres encapuchados retrocedieron momentáneamente, el caos dio paso al miedo. Había una pregunta clara en el aire. ¿Qué conexión existía entre su mejor amigo y el amor que había comenzado a florecer en su vida?
La lluvia se combinaba con las lágrimas que caían del rostro de Elena. Los otros hombres observaban, la tensión era palpable y el peligro seguía vivo. Llévenselo, ordenó uno de los encapuchados, y un impulso de supervivencia llevó a Daniel a actuar. Pero en su corazón sentía que el secreto más oscuro de todos estaba a punto de resurgir. Mientras el caos se desataba una vez más, con puños y disparos volando, la mente de Daniel quedaba atrapada entre dos mundos: su amor por Elena y la pregunta que ahora se interponía como una muralla en su vida. La conexión entre ellos parecía más profunda de lo que había creído. Sintió que su mundo se desmoronaba y en esa tormenta de emociones y miedos surgía una nueva verdad. Se dio cuenta de que había más de lo que parecía, más secretos, más lazos entre ellos. Pero con cada segundo que pasaba, su futuro se desvanecía y su corazón, en un torbellino de confusión, anhelaba respuestas. Mientras los hombres se lanzaban por ellos y la lluvia seguía cayendo, se escuchó otro estruendo. La explosión de un coche cercano, un ruido ensordecedor, hizo que todo estallara en llamas justo en el lado opuesto de la granja. La luz del fuego iluminó el rostro de Elena, llenándolo de terror, transformando su mirada en una mezcla de desesperación y determinación. «Daniel, ¿qué está pasando?». De repente, todo lo que había construido, su vida, su amor, se encontraba en la cuerda floja. La verdad aún permanecía oculta en las sombras. En eso, Daniel se preguntó cómo iba a enfrentarse a todo esto, cuando ni siquiera sabía quién realmente estaba a su lado. Y mientras la tormenta seguía rugiendo, el petrificante eco de un secreto revelador se hacía más presente que nunca. La explosión resonó con una fuerza tal que hizo temblar el suelo bajo los pies de Daniel. El fuego iluminó el área, lanzando sombras danzantes por todos lados. «Daniel, ¿qué está pasando?», gritó Elena, sus ojos reflejando el terror que la estaba consumiendo. Las llamas se alzaban detrás de ellos, llenando el aire con un calor intenso y un humo denso que casi no podían respirar. El caos se apoderaba de la granja, y Daniel sintió que su corazón se aceleraba a un ritmo frenético. «Todo el mundo hacia la casa», gritaron algunos hombres del pueblo que habían llegado corriendo, pero el pánico había estallado como el fuego mismo. Daniel miró a Elena, hurgando entre la confusión. Su rostro era un lienzo de desesperación, y ahí estaba Julián tirado en el suelo, la sangre manando de su herida. Era un espectáculo horrendo. Como si el tiempo se hubiera detenido, Daniel sentía el mundo desmoronarse a su alrededor. «No, Elena, ayúdalo», exclamó, a punto de perder la noción de lo que ocurría. Pero mientras se acercaban, el horror se doblegó en un giro inesperado. Julián, en agonía, comenzó a murmurar palabras que las llamas parecían querer ahogar. «Daniel, estuve averiguando el pasado de Elena». Murmullos atrapados entre el dolor y el ardor del fuego. ¿Qué sabes de ella?, preguntó Daniel, la voz quebrándose. «Ella no es quien crees que es». La voz de Julián se volvió un susurro. «Su nombre no es Elena, ella es Rocío, la que unió a los clanes, el mismo clan que quiere asesinarnos a todos». Las palabras de Julián cayeron sobre Daniel como un balde de agua fría. «¿Qué?». La incredulidad lo golpeó. «¿Qué dices?». Pero Julián solo pudo afirmar con la cabeza, más dolorido que nunca. Elena, o más bien Rocío, tembló. Daniel vio cómo los ojos de Elena se oscurecieron, el miedo se transformó en una expresión de traición. Todo lo que había construido en esos días, el amor, la conexión, parecía desmoronarse en un instante. «¿Por qué no me dijiste quién eres en realidad?». «No puedo explicarlo ahora», suplicó ella, a punto de llorar. Todo lo que quería era ser normal, ser feliz contigo, pero sus palabras se perdieron en el aire, desviadas por las voces de los hombres encapuchados. La lucha seguía a su alrededor. En medio de la confusión, un hombre del grupo que rodeaba la granja tomó un paso al frente. «Rocío, sabemos que estás aquí, sabemos que lo tienes, el amuleto, entrega lo que tienes». Su voz era como un eco de advertencia. Un frío se instaló en el estómago de Daniel. ¿De qué hablaban? «Amuleto, Elena». Rocío miró a Daniel y Daniel vio el miedo en su mirada. Esto era peor de lo que había imaginado. «No puedo». La angustia se reflejaba en su voz. En ese momento, una sensación contundente de peligro surgió. «Daniel, vete ahora, no hay tiempo». Más hombres comenzaron a dispersarse, susurros llenaban el aire mientras otros se acercaban. «No. Voy a quedarme contigo». Daniel sintió cómo la adrenalina corría por sus venas, pero en un instante dramático, un disparo resonó nuevamente. Un segundo, un latido, y en un giro impactante de la odiosa realidad, Elena, Rocío, se desplomó, una mancha de sangre floreciendo en su abdomen. Daniel la vio caer, el mundo estaba a punto de desmoronarse por completo. «No», gritó, acercándose mientras el caos lo rodeaba. El corazón le palpitaba con una mezcla de amor y terror. Ella cayó en sus brazos, sus ojos llenos de lágrimas buscando una respuesta que nunca iba a llegar. «Daniel, te amo», susurró con dificultad.
Y en ese instante, una verdad aplastante se apoderó de él. No solo había estado luchando por proteger lo que amaba, sino que había estado ignorando la sombra oscura que se cernía sobre todo. La conexión y el peligro entre ellos había estado más entrelazada de lo que jamás imaginó. Elena, no, la desesperación lo inundó. Los hombres encapuchados se dispersaron, la granja seguía ardiendo, pero lo único que él podía ver era a Elena. Su vida pasaba rápidamente ante sus ojos. Pero mientras la sostenía, una sombra se movió en el fondo de su mente. Aquella mañana, cuando la conoció, había más que solo una simple mujer. Había secretos que estaban por descubrirse. Secretos que podían cambiarlo todo. Mientras el fuego crepitaba y los gritos llenaban el aire, Daniel entendió que la historia recién comenzaba y el verdadero juego de poder estaba a punto de estallar frente a ellos. Podría salvar a Rocío, o estaba condenado a perderlo todo ante un pasado que parecía estar más vivo que nunca. La explosión resonó y el mundo de Daniel se detuvo. Su corazón se había parado ante la imagen de Elena, su Rocío, desplomándose en sus brazos. La sangre manaba de su herida, manchando su ropa y su alma. «No, por favor», gritó manteniéndola cerca de él, el calor del fuego jugaba en sus rostros. «Daniel, te amo», murmulló ella, y sus palabras fueron como un cuchillo en su pecho. La confusión y el dolor lo invadieron. ¿Cómo podría ser que la mujer que había traído luz a su vida estuviera tan entrelazada con un pasado que amenazaba con destruirlo todo? Mientras trataba de poner presión sobre la herida, no podía evitar que su mente se llenara de preguntas. «Ayuda. Necesitamos ayuda aquí», gritó, pero la desesperación opacaba su voz. Miraba a su alrededor, los hombres encapuchados se dispersaban y el fuego se elevaba. Julián, aún tirado en el suelo, respiraba con dificultad. La imagen de su amigo herido era un recordatorio constante del horror que los rodeaba. «Rocío, ¿por qué no me dijiste? ¿Quién eres realmente?». Las palabras se escapaban de sus labios, llenas de dolor e incomprensión. De repente, entre la confusión, un sonido estruendoso emergió del interior de la casa. Un grupo de hombres, también del pueblo, irrumpió en escena, armados y con gritos de guerra. «Acá los hemos encontrado». Uno de ellos vociferó, y la mirada de Daniel se aferró a la imagen de su hogar en llamas, un lugar donde sus sueños habían comenzado a florecer. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Daniel, pero su voz se perdió entre el ruido. En un abrir y cerrar de ojos, la situación se volvió aún más caótica. Algunos hombres comenzaron a disparar, las balas zumbaban cerca de ellos. Daniel apretó a Elena con fuerza, su corazón latiendo al compás de su angustia. «Daniel, no hay tiempo, tienes que irte ahora». Elena, Rocío huyó, pero él no podía moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. La lucha por su vida, por su amor y su futuro se deshacía en fracciones de segundo. Y entonces algo inusitado ocurrió. Mientras la pelea se intensificaba, un hombre del grupo rival hizo un paso adelante. Su rostro era familiar. «Rocío, te he estado buscando», gritó, y la voz resonó como un eco del pasado. Daniel sintió que el suelo se caía bajo sus pies. «¿Quién eres?», cuestionó, sintiendo como una ola de revuelo se apoderaba de él. «¿Qué tienes que ver con ella?». El hombre lo miró, el fuego iluminando su rostro con una luz anaranjada. «Soy uno de los 4, de la familia Santoro». Daniel se quedó paralizado por un instante, el nombre resonando en su mente como un trueno. Los Santoro, conocidos en los alrededores por su poder. ¿Qué tenían que ver con Elena, con el amor que había empezado a desarrollar en breves días? Mientras recordaba las historias sobre ellos, la verdad lo golpeó como un rayo. «Daniel, por favor, no es lo que piensas». Rocío suplicó, el dolor en su voz quebrando algo en él. «Basta, ¿qué quieres de ella?», le preguntó al misterioso hombre, y en ese mismo instante, un par de hombres encapuchados se lanzaron sobre él. Todo se volvió una danza de violencia. Las balas aullaban, sus corazones palpitaban. Daniel se encontraba envuelto en una tormenta que no podía detener. La lucha se sucedió y en un giro inesperado, Elena o Rocío intervino. «Daniel, confía en mí, hay cosas de las que tú no sabes», gritó, pero sus palabras se perdieron en el estruendo del fuego y las peleas. El aire pesado parecía un velo entre ellos. En un movimiento rápido, el hombre de los Santoro levantó la mano. «Si quieres salvarla, si realmente la amas, tendrás que perder algo valioso». Una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios, y en un abrir y cerrar de ojos, un destello de luz cortó la escena. El hombre desenfundó un objeto, era un antiguo amuleto, brillante bajo el fuego. «Esto es lo que buscan, el amuleto que une el pasado de ambos», susurró. La mirada de Daniel se deslizó entre el amuleto y Elena. En ese precipicio emocional, un peso enorme se instaló en su pecho. «¿Qué significa esto? ¿Por qué tienes eso?». «No, no, eso no puede ser». Rocío se movió y su rostro se tornó pálido. Su conexión parecía más profunda de lo que nunca había imaginado. «Dame eso, no le hagas daño».
repitió Daniel, su determinación ardiendo como el fuego detrás de él. Sabía que ese amuleto contenía secretos que podrían cambiarlo todo. Y ante la revelación que caía sobre ellos, el mundo de Daniel comenzó a desmoronarse. No solo se trataba de un amor en peligro, era la lucha de un pasado que se cernía sobre ellos y sus corazones palpitaban al unísono. Mientras la noche oscurecía y el fuego rugía, la verdad resonaba en el aire, lista para estallar. ¿Qué secreto resguardaba ese amuleto? ¿Podría Daniel enfrentar la realidad que amenazaba con dividirlos para siempre? Las preguntas se arremolinaban como las llamas, ardientes e incontrolables. La explosión resonó y el mundo de Daniel se detuvo. Su corazón se había parado ante la imagen de Helena, su Rocío, desplomándose en sus brazos. La sangre manaba de su herida, manchando su ropa y su alma. «No, por favor», gritó manteniéndola cerca de él, el calor del fuego jugaba en sus rostros. «Daniel, te amo», murmulló ella, y sus palabras fueron como un cuchillo en su pecho. La confusión y el dolor lo invadieron. ¿Cómo podría ser que la mujer que había traído luz a su vida estuviera tan entrelazada con un pasado que amenazaba con destruirlo todo? Mientras trataba de poner presión sobre la herida, no podía evitar que su mente se llenara de preguntas. «Ayuda, necesitamos ayuda aquí», gritó, pero la desesperación opacaba su voz. Miraba a su alrededor, los hombres encapuchados se dispersaban y el fuego se elevaba. Julián, aún tirado en el suelo, respiraba con dificultad. La imagen de su amigo herido era un recordatorio constante del horror que los rodeaba. «Rocío, ¿por qué no me dijiste quién eres realmente?». Las palabras se escapaban de sus labios, llenas de dolor e incomprensión. De repente, entre la confusión, un sonido estruendoso emergió del interior de la casa. Un grupo de hombres, también del pueblo, irrumpió en escena, armados y con gritos de guerra. «Acá. Los hemos encontrado», uno de ellos vociferó, y la mirada de Daniel se aferró a la imagen de su hogar en llamas, un lugar donde sus sueños habían comenzado a florecer. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Daniel, pero su voz se perdió entre el ruido. En un abrir y cerrar de ojos, la situación se volvió aún más caótica. Algunos hombres comenzaron a disparar, las balas zumbaban cerca de ellos. Daniel apretó a Helena con fuerza, su corazón latiendo al compás de su angustia. «Daniel, no hay tiempo, tienes que irte ahora». Helena, Rocío huyó, pero él no podía moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. La lucha por su vida, por su amor y su futuro se deshacía en fracciones de segundo. Y entonces algo inusitado ocurrió. Mientras la pelea se intensificaba, un hombre del grupo rival hizo un paso adelante. Su rostro era familiar. «Rocío, te he estado buscando», gritó, y la voz resonó como un eco del pasado. Daniel sintió que el suelo se caía bajo sus pies. «¿Quién eres?», cuestionó, sintiendo como una ola de revuelo se apoderaba de él. «¿Qué tienes que ver con ella?». El hombre lo miró, el fuego iluminando su rostro con una luz anaranjada. «Soy uno de los 4, de la familia Santoro». Daniel se quedó paralizado por un instante, el nombre resonando en su mente como un trueno. Los Santoro, conocidos en los alrededores por su poder. ¿Qué tenían que ver con Helena, con el amor que había empezado a desarrollar en breves días? Mientras recordaba las historias sobre ellos, la verdad lo golpeó como un rayo. «Daniel, por favor, no es lo que piensas», Rocío suplicó, el dolor en su voz quebrando algo en él. «Basta, ¿qué quieres de ella?». Le preguntó al misterioso hombre, y en ese mismo instante un destello de luz cortó la escena. El hombre desenfundó un objeto, era un antiguo amuleto, brillante bajo el fuego. «Esto es lo que buscan, el amuleto que une el pasado de ambos», susurró. La mirada de Daniel se deslizó entre el amuleto y Helena. En ese precipicio emocional, un peso enorme se instaló en su pecho. «¿Qué significa esto? ¿Por qué tienes eso?». No, eso no puede ser». Rocío se movió y su rostro se tornó pálido. Su conexión parecía más profunda de lo que nunca había imaginado. «Dame eso». «No le hagas daño», repitió Daniel, su determinación ardiendo como el fuego detrás de él. Sabía que ese amuleto contenía secretos que podrían cambiarlo todo. Y justo cuando parecía que la batalla alcanzaba su punto culminante, un aullido desgarrador resonó en el ambiente. Daniel se giró rápidamente, la mirada aterrorizada en su rostro. La confusión aumentó cuando un crujido ominoso llenó el aire y el suelo tembló bajo sus pies. Desde un rincón de la granja, una sombra se alzó, creciendo cada vez más grande, casi como un monstruo salido de la tierra misma. La multitud se dispersó, gritos de terror llenaron el aire. «Es la sombra del clan, aléjate», gritó alguien desde la distancia. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda, y cuando miró hacia atrás, allí estaba. Una figura fantasmal, sus ojos ardían como brasas, pero lo que dejó a todos helados fue el rostro de esa sombra. Era el reflejo de Daniel, perfectamente esculpido pero con una sonrisa malévola y unos ojos llenos de malicia. «No puede ser», murmuró Daniel, aturdido.
Era como si el terror de su propio corazón se hubiera materializado. El verdadero Daniel ha llegado, listo para descubrir tu destino. Ecoó la figura, su voz resonando en sus cabezas como un tambor. Un sudor frío se deslizaba por la frente de Daniel. La lucha entre el amor y el odio, entre el pasado y el futuro, se encontraba de golpe frente a él. Las palabras comenzaron a girar en su mente. ¿Qué era esta revelación? ¿Quién era realmente Rocío? ¿Y qué papel jugaba el doppelganger en la historia? ¿Era amigo o enemigo? Su vida, su amor, todo pendía de un hilo entre este caos. Mientras la sombra se acercaba, la profunda conexión con Rocío en sus brazos se volvía cada vez más confusa. Se encontró atrapado entre dos mundos, uno que amenazaba con consumirlo por completo. Y así, con la tensión al máximo y el caos a su alrededor, la verdad era tan oscura como el fuego que lo rodeaba. Daniel tuvo que decidir, luchar contra la sombra de sí mismo o abrazar quién era realmente. Mientras la figura se adentraba, la pregunta flotó en el aire. La tormenta rugía, pero el verdadero desafío había comenzado. La sombra se acercaba, una figura oscura que parecía flotar hacia Daniel. Su rostro, un reflejo inquietante de su propia imagen, le recordaba que todas las decisiones que había tomado lo conducían a este momento. Pero lo que Daniel no esperaba, lo que lo dejó helado, fue la voz de la sombra que retumbó en su mente: «He venido por ti, por lo que escondes». De repente, el caos que lo rodeaba se desvaneció como si el tiempo se hubiera detenido. El fuego crepitaba, pero el miedo había encontrado un nuevo destino, su propio alma. El doppelganger sonrió con esa sonrisa que parecía su propia esencia distorsionada. «Nunca escaparás de lo que eres, Daniel». La imagen de Elena, su Rocío en sus brazos, se desvaneció por un momento. La revelación de su conexión, del entrelazado de sus pasados, pesaba más que toda la destrucción que les rodeaba. «Basta», gritó, regresando su atención a la realidad. La urgencia del momento lo golpeó de nuevo, pero la atmósfera se había vuelto densa con la revelación por venir. La sombra dio un paso adelante, acercándose lo suficiente para hacerle sentir su aliento helado. «Hay algo que no sabes sobre Elena, sobre nosotros. El destino nos une de formas que no imaginas». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Y mientras los hombres del clan rival comenzaban a rodearlos, Daniel sintió que su corazón se hundía. «¿Qué quieres decir?», preguntó con una voz que apenas era un susurro. Rocío luchaba por mantenerse consciente, sus ojos llenos de dolor y confusión. Algo dentro de ella se quebró al oír la declaración de la sombra. «No te atrevas a tocarla», rugió Daniel enfurecido, mientras el sudor le resbalaba por la frente. Pero la sombra siguió hablando, ignorando su furia. «El amuleto que posees no es solo un objeto, es la clave de tu verdadero legado, Daniel. Lo que han estado buscando los Santoro y lo que Rocío intenta proteger a toda costa». La atmósfera se cargó de una tensión casi palpable al mencionar el apellido del clan que siempre había acechado a quienes los habían traicionado. La expresión de Rocío cambió, su rostro se llenó de miedo y comprensión. «No, tú no puedes ser», exclamó, sus palabras temblando con la revelación. «Tú eres uno de ellos». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de formas que Daniel no podía comprender. Era un torrente de información abrumadora. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad lo envolvió como una neblina oscura. Un grito desgarrador resonó en el aire cuando, de repente, el hombre que había disparado previamente se lanzó hacia ellos. En un instante todo sucedió a gran velocidad. El tiempo se desvanecía nuevamente. Daniel sintió que el mundo se desmoronaba cuando un disparo resonó. Pudo ver la trayectoria de la bala, pero no pudo reaccionar. Cayó silenciado, un golpe resplandece, y entonces un estallido de luz interrumpió su percepción de la realidad. La sangre de Rocío, que había comenzado a fluir antes, ahora se mezclaba con la tierra. Pero lo que realmente dejó a todos horrorizados fue la imagen de Daniel abriendo los ojos. La sombra detrás de él sonriendo mientras la luz se tornaba más intensa. «Ahora lo entiendes, cada generación llevará el mismo peso, las mismas sombras. Él es el vínculo entre tu pasado y el olvido», y el silencio invadió la escena. Las sombras se cernían, groseras y pesadas. Daniel se dio cuenta de que la lucha no era solo contra la violencia que los asediaba, sino contra un destino que creía haber dejado atrás. «Nada será igual», murmuró antes de que el mundo explotara en color y luz alrededor. Eso fue todo. Justo así el pasado entero se presentaba ante él y lo que sentía por Rocío se tambaleaba. En un instante donde cada verdad se ocultaba en un abismo de dudas, se vio inmerso en un nuevo dilema. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que era y salvarla a ella, o se convertiría en la sombra de su propio destino? La sombra se acercaba, acechante, como una tormenta a punto de estallar. Daniel sentía cómo el aire se había vuelto denso, como si la atmósfera supiera que algo inimaginable estaba por revelarse.
La imagen de su propio rostro distorsionado, sonriendo malévolamente, le helaba la sangre. He venido por ti por lo que escondes. La tensión era palpable, el fuego crepitaba a su alrededor, pero nada se comparaba al terror que le recorría la espalda al contemplar aquello que alguna vez había considerado su lado oscuro. ¿Qué significaba realmente? El refugio de su corazón, su amor por Helena, su Rocío, pesaba como una losa, y en ese instante de revelación el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. «Deja de jugar conmigo», gritó, su voz quebrada por la desesperación, pero la sombra solo se rió, un eco que resonaba y hacía temblar el suelo. «No puedes huir de tus raíces, Daniel, eres uno de nosotros». Las palabras le golpearon como un martillo, y su mente se llenó de imágenes confusas de su infancia, de secretos guardados, de murmullos de su madre sobre verdades escondidas. «Daniel, por favor», suplicó Rocío desde el suelo, su voz llena de angustia. «No le hagas caso, no sabes de lo que habla», pero la sombra la interrumpió. «¿No lo ves? Ella es la llave de todo, la razón por la que estás aquí». Daniel sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», murmuró, su voz apenas un susurro. Pero la sombra no se contuvo. «El amuleto está conectado a la sangre, la misma sangre que llevas tú». Un silencio atroz se apoderó de la escena mientras sus palabras iban calando hondo. «¿A qué te refieres?», cuestionó, el miedo entrelazándose con el horror. No puede ser, su mente buscaba entender, pero el caos a su alrededor regresó, los hombres encapuchados volvían a asediarlos. Apenas tuvo tiempo de asimilarlo. En un parpadeo todo se tornó negro. Un grito desgarrador rompió el silencio. Una ráfaga de disparos resonó, y mientras el pánico se esparcía, algo debió encenderse en el fondo de su alma. En un giro que lo llevó de regreso a su infancia, escuchó un nombre susurro: «La herencia». Pudo sentir que algo profundo se despertaba dentro de él, algo que ni siquiera sabía que estaba durmiendo. Y en ese momento, como si el cielo mismo se hubiera abierto, todo se iluminó de nuevo. Daniel se encontró de pie al lado de su sombra. «Sabía que tarde o temprano lo entenderías», le dijo, su voz una mezcla de calma y burla. «Hemos esperado esta unión. El amuleto solo se activa con el vínculo de la sangre y eres tú quien lo lleva». La revelación lo golpeó. Daniel sintió que el mundo se desvanecía. «No, no puede ser», musitó, pero la sombra se acercó a él, su mirada llena de una desgarradora intensidad. «Tienes el poder, Daniel, solo necesitas aceptarlo». ¿Aceptar qué? Daniel retrocedió, el horror llenando su pecho. La lucha dentro de él se intensificaba a medida que un centenar de recuerdos cruzaban su mente. Su familia, las historias, su madre a lo lejos. En un giro brutal, se dio cuenta de que la sombra no estaba hablando solo de él, sino de todos aquellos que había creído que eran amigos. «Rocío, tú también sabes». Su voz se quebró al pronunciar su nombre. El rostro de Rocío se oscureció y con un susurro casi inaudible dijo: «No tienes idea de lo que realmente somos. Todo ha sido parte de un plan, una manipulación». El dolor en su pecho se convirtió en un grito ensordecedor. La verdad lo invadía, transformando cada latido en una traición. Era posible que todo lo que había conocido, cada momento compartido, cada suspiro, hubiera sido parte de un juego de poder en una red de secretos familiares. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. Estaba atrapado entre un amor que nunca pudo ser verdadero y un pasado que nunca lo dejaría ir. La sombra de su destino estaba sobre él, y como la tormenta que se avecinaba, se dio cuenta, la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Las conexiones que creía esclarecidas se desdibujaban en un caos de incertidumbre. En ese momento de revelación escalofriante, Daniel sintió un giro en todo, y lo que había creído verdad se tambaleaba al borde de la destrucción. Mientras el clamor de la lucha resonaba y el fuego ardía a su alrededor, una última declaración resonó profundamente en su corazón: «¿Quién realmente eres, Daniel?». El eco de esas palabras llenó el aire, y con ello, la necesidad urgente de respuesta. Denegado, resignado, se sintió como si los hilos de su vida pendieran de un hilo. Un hilo que podría romperse en cualquier momento, dejando al descubierto un abismo de secretos más oscuro de lo que jamás había imaginado. El tiempo se agotaba. Podría encontrar la verdad antes de que todo se convirtiese en cenizas. La sombra se acercaba, acechante, como una tormenta a punto de estallar. Daniel sentía cómo el aire se había vuelto denso, como si la atmósfera supiera que algo inimaginable estaba por revelarse. La imagen de su propio rostro distorsionado, sonriendo malévolamente, le helaba la sangre. «He venido por ti por lo que escondes». La tensión era palpable, el fuego crepitaba a su alrededor, pero nada se comparaba al terror que le recorría la espalda al contemplar aquello que alguna vez había considerado su lado oscuro. ¿Qué significaba realmente? El refugio de su corazón, su amor por Helena, su Rocío, pesaba como una losa. Y en ese instante de revelación, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. «Deja de jugar conmigo».
Gritó, su voz quebrada por la desesperación, pero la sombra solo se rió, un eco que resonaba y hacía temblar el suelo. No puedes huir de tus raíces, Daniel, eres uno de nosotros. Las palabras le golpearon como un martillo, y su mente se llenó de imágenes confusas de su infancia, de secretos guardados, de murmullos de su madre. Daniel, por favor. Suplicó Rocío desde el suelo, su voz llena de angustia. No le hagas caso, no sabes de lo que habla, pero la sombra la interrumpió. No lo ves, ella es la llave de todo. La razón por la que estás aquí. Daniel sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quieres decir?, murmuró, su voz apenas un susurro, pero la sombra no se contuvo. El amuleto está conectado a la sangre, la misma sangre que llevas tú. Un silencio atroz se apoderó de la escena mientras sus palabras iban calando hondo. ¿A qué te refieres?, cuestionó, el miedo entrelazándose con el horror. No puede ser, su mente buscaba entender, pero el caos a su alrededor regresó, los hombres encapuchados volvían a asediarlos. Apenas tuvo tiempo de asimilarlo. En un parpadeo todo se tornó negro, un grito desgarrador rompió el silencio. Una ráfaga de disparos resonó, y mientras el pánico se esparcía, algo debió encenderse en el fondo de su alma. En un giro que lo llevó de regreso a su infancia, escuchó un nombre susurro. La herencia, pudo sentir que algo profundo se despertaba dentro de él, algo que ni siquiera sabía que estaba durmiendo. Y en ese momento, como si el cielo mismo se hubiera abierto, todo se iluminó de nuevo. Daniel se encontró de pie al lado de su sombra. Sabía que tarde o temprano lo entenderías, le dijo, su voz mezcla de calma y burla. Hemos esperado esta unión. El amuleto solo se activa con el vínculo de la sangre y eres tú quien lo lleva. La revelación lo golpeó. Daniel sintió que el mundo se desvanecía. No, no puede ser, musitó, pero la sombra se acercó a él, su mirada intensa. Tienes el poder, Daniel. Solo necesitas aceptarlo. ¿Aceptar qué? Daniel retrocedió, el horror llenando su pecho. La lucha dentro de él se intensificaba a medida que un centenar de recuerdos cruzaban su mente. Su familia, las historias de su madre sobre verdades ocultas. En un giro brutal, se dio cuenta de que la sombra no estaba hablando solo de él, sino de aquellos que había creído amigos. Rocío, tú también sabes. Su voz se quebró. El rostro de Rocío se oscureció y con un susurro casi inaudible dijo, no tienes idea de lo que realmente somos. Todo ha sido parte de un plan, una manipulación. El dolor en su pecho se convirtió en un grito ensordecedor. La verdad lo invadía, transformando cada latido en una traición. Era posible que todo lo que había conocido, cada momento compartido, cada suspiro, hubiera sido parte de un juego de poder en una red de secretos familiares. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. Estaba atrapado entre un amor que nunca pudo ser verdadero y un pasado que nunca lo dejaría ir. La sombra de su destino se cernía sobre él, y como la tormenta que se avecinaba, se dio cuenta. La verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Las conexiones que creía esclarecidas se desdibujaban en un caos de incertidumbre, y justo cuando el caos alcanzaba su clímax, un grito desgarrador emergió detrás de ellos. Era su madre. Daniel se giró y la vio, con su figura tambaleándose, un hilo de sangre brotando de su brazo. «Daniel», exclamó ella, «no sabes lo que has desencadenado, mamá». Daniel sintió la desesperación en su voz, todo se volvió un torbellino. «¿Qué haces aquí? He venido a protegerte», ella gritó, pero su rostro se tornaba pálido. «Lo que hay en el amuleto es más grande de lo que crees». La sombra comenzó a reír, un sonido escalofriante. «Ahora uno de los dos estará muerto, y ahí obtendrás la respuesta máxima a tus preguntas». El corazón de Daniel se detuvo por un instante. «No», gritó, buscando una salida en el horror que lo rodeaba, pero todo se desmoronaba a su alrededor. Al darse cuenta de que tenía que elegir, la urgencia lo empujó al límite. Su amor, su familia, su destino entraban en juego, y la sombra se incluyó, seducido por el propio reflejo de sus miedos. Estaba atrapado entre la lucha del pasado y un futuro doloroso. Y cuando el eco de la tormenta resonó en el aire, supo que la vida que conocía jamás podría volver a ser la misma. La sombra se desvaneció y el caos parecía detenerse por un breve instante. Daniel se aferró a los brazos de Rocío, su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la magnitud de lo que estaba en juego. El fuego crepitaba a su alrededor, pero el verdadero peligro era el giro inesperado que tomaba su vida. Miró a su madre con el pecho agitado y la mirada llena de pavor. «No, no puede ser», gritó, pero la sombra solo sonrió, disminuyendo la distancia entre ellos. «Eres parte de esto, Daniel. Tu sangre conecta a ambos mundos. Lo que tú y Rocío guardan puede cambiar el destino de todos». Las palabras de la sombra vibraban en el aire como un eco desolador que resonaba en su mente. Rocío jadeaba, luchando entre el dolor físico de su herida y el tormento emocional que la aplastaba. «Daniel, no escuches lo que dice, no es verdad.
Esto es un juego, un intento por separarnos. Su voz era un hilo de desesperación, pero la verdad se cernía como una tormenta. No puedo perderte, exclamó Daniel, notando cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Una mezcla de amor y desesperación. La tensión crecía como un nudo en su garganta. Entonces la figura sombría dio un paso más, y entre un crujido de la madera en llamas, su madre preguntó: ¿Qué has desencadenado? Dímelo, Daniel. La urgencia en su voz sacudió sus entrañas. De repente todo se iluminó. Recordó las historias de su infancia, los susurros de su madre sobre su legado. El amuleto, lo que tenía entre sus manos, era más que un objeto. Era la conexión que unía su familia con los Santoro. Su destino apenas comenzaba a revelarse, y no podía dejar que el miedo lo dominara. Lo confrontaré, lo haré por ti, Rocío, gritó, empujando sus miedos al fondo de su ser. La luz del fuego reflejaba en su rostro, casi como un llamado a ser quien realmente era. La sombra retrocedió, sorprendida por la determinación de Daniel. No puedes controlar lo que no comprendes, Daniel, susurró en un tono burlón, pero él estaba decidido. Gracias, mamá. Yo sé lo que tengo que hacer. La mirada de su madre se iluminó con esperanza, aunque la angustia seguía en sus ojos. La confrontación final se acercaba. Daniel cerró los ojos, dejando que cada emoción fluyera, y en un instante todo se hizo claro. Desde lo más profundo de su ser, levantó el amuleto, y su luz estalló en un resplandor deslumbrante, llenando el espacio con su radiancia. Soy más fuerte que esto, Rocío y yo somos más fuertes juntos. Su grito resonó firme, lleno de resolución. La sombra se tambaleó, sus ojos reflejando desagrado. Las balas aún zumbaban a su alrededor, pero el fuego dentro de él lo mantenía en pie. Rocío sonrió, una chispa de luz brillando en su rostro lleno de dolor. «Hazlo, Daniel», le gritó, y en ese instante lo entendió todo. No era la sombra la que lo definía, eran sus decisiones, sus lazos. Este amuleto no pertenece a la oscuridad, pertenece a nuestra historia. Y con esas palabras lanzó el amuleto hacia la sombra, que gritó, una colisión de luces y sombras como un estallido cósmico. El fuego se extinguió y sus corazones latían con fuerza en el silencio. Cuando el polvo se asentó, el miedo había desaparecido. Daniel estaba de pie, temblando de emoción, se giró hacia su madre y Rocío. Habían vencido, juntos. La granja, aunque dañada, era su hogar. Su conexión era más profunda de lo que habría imaginado. Mientras se abrazaban, la certeza inundó su alma. El amor siempre triunfa. Pero mientras las risas y lágrimas se mezclaban en un abrazo de alivio, Daniel no podía sacudirse la sensación de que eso no era el final. La historia de los Santoro aún estaba latente, su nueva vida apenas comenzaba. Aún así había algo que permanecía en el aire, la lucha por su pasado nunca terminaría. Y tú, amigo lector, no puedes dejar que esta historia termine aquí. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las futuras historias exclusivas que están por venir. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas vivan esta experiencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Vamos, el momento es ahora.